Esta noche quiero que consideres conmigo seriamente cuando abrimos la palabra de Dios ahora algunos de los temas más serios que jamás podríamos comunicar como pastor y maestro. ¿Cómo puede Dios, en su perfecta justicia, comunicar con el hombre pecaminoso? En Deuteronomio 31, versos 26 y 27, vemos que el gobierno de Dios está basado sobre juicio y justicia. Salmo 89, verso 14, la palabra de Dios dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono, y misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. El gobierno de Dios está basado sobre justicia, santidad y juicio. Sin embargo, la nación de Israel fue muy pecaminosa, extremadamente pecaminosa. Tuvieron una relación del pacto con Dios, pero número 3, eran muy rebeldes y duros de servicio. ¿Cómo Dios pudo morar dentro de esa nación cuando su gobierno estaba basado sobre juicio y justicia? Cuando ellos eran rebeldes y duros de servicio y muy pecaminosos. Cuando juicio y justicia son el cimiento de su trono de Dios, ¿cómo pudo Él morar con esa gente? ¿Cómo puede Él morar con su gente hoy? Cuando no hay ningún justo, ni aún uno. Cuando la historia es igual, cuando Dios mira al hombre natural, yo refiero al hombre natural, y no ve ninguno que hace el bien, en Eclesiastés 7:20. Y en Génesis capítulo 3 y verso 24, vemos en la palabra de Dios que los querubines jugaron un papel vital en proteger el huerto en el paraíso. En Génesis 3:24, la palabra de Dios dice que Él echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Después que el hombre hubo pecado, Dios los echó del huerto, y querubines que aparentemente son del orden más alto de los ángeles. Y aquí parecen ejecutar juicio divino para proteger la justicia de Dios. En Ezequiel 1, 5 a 11 están en el mismo papel. Y también en Apocalipsis 4, versos 4 a 6. Y Apocalipsis 5, versos 11 a 14. Los querubines también obran ese orden alto de ángeles. En Génesis 3:24 están con una espada encendida. Y su propósito fue mantener todos fuera del huerto de Edén por causa del pecado. Son muy importantes porque están ejecutando como la ira de Dios por causa de una ley quebrantada. ¿Me escuchaste? Estos ángeles ejecutan la ira de Dios por causa de una ley quebrantada. En Génesis 2, 16 y 17 la ley fue quebrantada.
ellos fueron dichos no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y esa ley fue quebrantada y ellos fueron echados del huerto de Edén. Y estos ángeles están con una espada encendida para que nadie pueda entrar ahí en el paraíso. ¿Por qué? Porque juicio y justicia en Salmo 89:14 son el simiente del trono de Dios, porque el gobierno de Dios está basado sobre justicia, santidad y juicio. Y entonces ningún hombre pudo entrar de nuevo en el paraíso por los querubines que están allá, y los vemos en las Escrituras y tenemos que conocerlos. Pero en Zacarías 4:7, una espada entró en el costado del pastor Jesucristo, y fue herido él, y la espada fue quitada porque entró en Jesús. Y el pastor Jesús fue herido. Ya no hay querubines manteniendo fuera del paraíso a gente. Porque ahora la palabra de Dios nos da un nuevo cuadro. En Éxodo 25, quiero que veas ahora lo que hacen los querubines. En Éxodo 25, y verso 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Las dimensiones, longitud y anchura del propiciatorio son tan vitales esta noche como fueron en ese momento. Cuando Dios da una provisión para el hombre, Él siempre da una dimensión. Estas dimensiones no debemos tomarlas a la ligera. Al final del mensaje esta noche, yo estoy confiando que el Espíritu Santo nos dé una aplicación con estas dimensiones. Pero estas dimensiones son muy vitales. Cualquier cosa que no es la medida exacta de Dios es caos para la iglesia y para el pastor y para la gente de Dios. Si no andas conformado a las dimensiones de Dios, vas a estar en problemas. Yo te voy a herir como pastor si yo no predico según las dimensiones de Dios. Y si ustedes como congregación no responden según las dimensiones de Dios, ustedes no me van a herir como pastor. Cristianos hoy no se dan cuenta cuán importantes son las dimensiones de Dios. Dios dice, esto es lo que yo quiero. Esto será hecho de oro fino. Oro habla de la naturaleza de Dios. Y este propiciatorio o lugar de misericordia refiere a la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, el amor de Dios y la redención de Dios, la propiciación de Dios. Revela la naturaleza de Dios hacia el hombre pecaminoso. ¿Cómo puede un Dios santo y justo, cuya
cuya gobierno está basada sobre juicio y justicia, ¿cómo puede él morar con el hombre? El propiciatorio tiene que ser con la naturaleza de Dios. Y Jesucristo tuvo que ser divino y humano. Su naturaleza humana tuvo que ser controlada por la naturaleza divina. Él tuvo que vivir en una unión divina y humana, el personaje único de todo el universo, único porque aunque era hombre, también era verdaderamente Dios, y aunque era verdaderamente Dios, aún era verdaderamente hombre. Esta es su unión divina, humana, el Dios hombre, totalmente Dios y totalmente humano, pero humano sin pecar. El oro habla de la naturaleza de Dios controlando su humanidad. Y nuestra provisión para misericordia está basada sobre Jesucristo, quien nunca pecó, porque él honró la naturaleza de Dios con su libre albedrío en su humanidad. Y en verso 18, aquí vienen estos ángeles. Harás también 2 querubines. En verso 18, Éxodo 25, 18, 2 querubines harás también de oro, labrados a martillo, los harás en 2 extremos del propiciatorio. Primero en Génesis 3, 24, el querubín tiene espada encendida para que no entre gente en el paraíso. Estaban ejecutando el juicio de Dios, protegiendo la santidad de Dios. Eran ángeles, querubines de ese orden. Y ahora, encima del propiciatorio, 2 querubines representando esos ángeles, 2 querubines hechos de oro. ¿Qué significa? Labrados a martillo. Que Jesucristo, cuando vino a la tierra, fue rechazado, fue martillado, fue golpeado, perseguido, despreciado y crucificado. Fue golpeado fuertemente por causa de nuestras naturalezas pecaminosas. El oro tuvo que ser martillado aquí. Estos ángeles aquí tienen el mismo oficio, van a ejecutar con la autoridad judicial de la justicia divina, el juicio divino contra el pecado. Y ese orden de ángeles, los querubines, están en los 2 extremos del propiciatorio. Ahí están. Un querubín está ya mirando el propiciatorio o el lugar de misericordia, protegiendo las dimensiones, protegiendo el propiciatorio. En verso 19, harás pues ¿qué dice? En verso 19, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. Y esta es una ilustración que los 2 extremos están unidos, donde dice, de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Acuérdate, el propiciatorio o el lugar de misericordia habla de la propiciación por causa de la redención de la sangre. La propiciación. Dios libera a gente, libera a los culpables.
da libertad a los culpables. Estos dos querubines ya no pueden ver la ley que nos condenó a todos al infierno fue escondido allá en el arca, pero sobre el arca fue la tapa de oro, y eso cubrió el arca, el propiciatorio. Y estos ángeles, operando en la autoridad de Dios, judicial de Dios, no podían encontrar la ley para condenar a los sujetos, porque la ley fue escondida adentro del propiciatorio. Estos dos ángeles solamente vieron en su acto judicial de la autoridad judicial de Dios fue un propiciatorio, es lo que ellos vieron. Con razón que en 1 de Pedro 1:11 los ángeles miran en la salvación y en la redención. Y en 1 de Corintios 4:9 nosotros somos espectáculos para los ángeles. Los ángeles dicen, nosotros debíamos mantener fuera del paraíso la gente por causa de la ley quebrantada, pero ahora por causa de la misericordia ni podemos ver sus pecados, porque sus pecados están cubiertos y escondidos en el arca, en el propiciatorio. El propiciatorio fue unido de un lado al otro lado, porque cuando los creyentes vienen al lugar donde entienden realmente la obra consumada de Dios, cuando realmente la palabra sale de la página del Logos, y en 1 de Timoteo 5, didascalía, comenzando a entender que la misericordia de Dios, el propiciatorio de Dios, une un esposo y una esposa sin la ley. Une un pecador con Dios, no importa cuáles eran sus pecados. El propiciatorio, la misericordia une a cristianos. La misericordia une a la gente. El propiciatorio une a la gente. Representa reconciliación. En vez del espíritu de reacción, de amargura, la misericordia de Dios, el propiciatorio de Dios, cubre estos problemas y da vida, trae vida al corazón por la palabra de Dios. La espada en Génesis 3:24 que mantenía fuera a la gente. Ahora hay otra espada, es Hebreos 4:12. Jesucristo lo usó contra el diablo. Fue la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Y aquí en Génesis 3, una espada de los ángeles, pero aquí en Hebreos 4, Jesús usa esta otra espada contra el diablo, y cuando el diablo intenta tentarle, Jesús en Mateo 4 le da la espada de dos filos. La espada de dos filos resiste al diablo. La espada de dos filos nos deja entrar de nuevo en el huerto para tener comunión con Cristo Jesús y Dios, el Padre. La espada de dos filos nos hace entrar. La espada de dos filos convence en un lado y convierte en el otro filo. Si estás en el culto de la iglesia y entras bajo la convicción de Dios, si el predicador es un hombre de Dios, no serás solamente convencido, pero también la palabra de Dios te va a dar amor y misericordia para que salgas convertida y no vayas condenado. Entonces el propiciatorio es unido.
En verso 20, los querubines, ¿qué harán? Lo cubrirán con sus alas y van a cubrir el propiciatorio con sus alas, y sus dos caras, sus dos rostros están mirando. ¿Qué significa? Significa que Jesucristo murió, fue sepultado y se resucitó. Fue sentenciado a muerte porque llevó nuestros pecados. La justicia de Dios no pudo mirar su propio Hijo cuando se hizo pecado para nosotros. Entonces, pero después fue resucitado, fue al cielo con su sangre en Hebreos 9, 11 y 12. Y estos ángeles que ahora están ejecutando la autoridad judicial de Dios están protegiendo a los que aceptan la misericordia de Dios. Sus alas nos cubren. Ellos están mirando al propiciatorio y la ley está escondida dentro del arca. En Isaías 41, 21, 21. Él magnificó la ley y lo hizo honorable. Isaías 42, verso 21. El Señor, por causa de su propia justicia, Él magnificó la ley y lo hizo honorable. Se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Lo hizo honorable en la humanidad de Dios, en Cristo Jesús, quien nunca pecó y guardó la ley perfectamente. Salmo 40, verso 8, yo me deleito a hacer tu voluntad, Dios, porque tu ley está dentro de mí. Y Jesucristo, quien hizo la ley honorable, fue juzgado a él por causa de una ley rota. El justo para el injusto, para que Él nos lleve a Dios por misericordia. En 1 de Pedro 3, 18. El Señor Jesús tiene estos ángeles ministrando, como en Hebreos 1:14, ministros, y en Salmo 34, verso 7, ángeles que protegen a individuos en Salmo 91, verso 11. Dios tiene estos ángeles ahora, cubriendo el propiciatorio, el lugar de la misericordia con sus alas, mientras ellos lo están mirando, diciendo, misericordia será protegida contra los demonios, misericordia será protegida contra los ángeles satánicos de caídos, misericordia será protegida contra su carne, misericordia está aquí para permanecer, porque el gobierno de la justicia y juicio de Dios fue cumplido por Jesucristo. Y entonces ahora en Romanos 3:25, el nuevo pacto, Cristo Jesús es un pacto para nosotros, para declarar su justicia por la remisión de los pecados, para declarar su justicia. La justicia de Jesucristo es declarada, proclamada, pero cada pecador que ha quebrantado la ley de Dios, cuando venimos a Dios por el propiciatorio, el lugar de la misericordia, donde los ángeles cubren con sus alas el propiciatorio y ven con sus ojos al propiciatorio y dicen, misericordia triunfa sobre juicio, en Santiago 2:13. En Salmo 85, verso 10, misericordia y la verdad se juntan y la justicia y la paz se besan. No sé si el Espíritu Santo te está mostrando la profundidad de todo esto. Por eso es vida eterna. Por eso
no puede ser quitada de nosotros esta vida. Por eso no hay ninguna pregunta sobre el pecado. Es una provisión para no pecar. No es una provisión para pecar, es una provisión para no pecar. Pero si pecamos, en 1 de Juan 2:2, hijitos míos, yo escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos abogado con el Padre, Jesucristo el justo, quien es el propiciatorio para nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino por los de todo el mundo. En Hebreos 2:17 lo llama un sacerdote misericordioso y fiel, quien hizo la propiciación de cubierto a cubierto. La palabra de Dios nos dice esto para que nosotros podamos conocer la justicia de Dios en el por lo de la redención, la propiciación. En Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Pero donde hay derramamiento de sangre, sí hay remisión de los pecados. Y la justicia de Dios está declarada sobre nosotros. Y ahora los querubines están mirando la misericordia de Dios en vez de los pecados de nosotros. Están mirando la misericordia de Dios en su obra para protegerla el juicio de Dios. La justicia de Dios por causa de la santidad de Dios. Ahora por el propiciatorio se ha convertido en un lugar de misericordia. Con razón que Jesús dijo a los fariseos: ustedes están sentados al lugar de juicio de Moisés, pero cada creyente está sentado en el lugar de la propiciación, la misericordia por causa de la sangre de Jesús. Reconciliados con Dios, sellados por el Espíritu Santo en Efesios 4:30 hasta el día de Jesús. En Romanos 8:33, su verdad es la vida eterna que hemos obtenido por causa de la sangre de Jesús. En Hebreos 9:12, por eso ningún hombre nos puede arrebatar de la mano del Padre. Juan 10:28, porque Él es mayor que todos. Por eso que aunque fallamos y caemos, no seremos abandonados en salmos. Y nuestros pecados son limpiados en Juan 13:10. Por causa de la misericordia, del propiciatorio, el lugar de la misericordia. Y verso 21. Y el propiciatorio lo pondrás encima del arca. Y el testimonio que yo te daré. Acuérdate las tablas que nos condenaron, porque la ley fue perfecta. La vara de Aarón que reverdeció y el maná, la urna de maná, estaba todo allá en el arca. Y el propiciatorio encima, en el arca, el testimonio que yo te daré. Y ahora quiero que noten cuidadosamente aquí que la ley fue que la ley fue encontrada por la misericordia, por la humanidad perfecta de Jesucristo para nosotros. La ley fue encontrada por la justicia perfecta de Jesús. Y en Isaías 42:21, Él se agrada por causa, se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y es en Romanos 10:4, Él es el fin de la ley. Él en Mateo 5:17 cumplió la ley para que ninguno jamás pudo usarla para condenar al hombre pecaminoso. Y ahora, ¿qué es lo que juzga al hombre? Es el propiciatorio. Y esa misericordia regocija
triunfa sobre el juicio. Misericordia triunfa sobre el juicio en vez de juzgar al hombre y condenarlo. Romanos 5:17, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Cristo Jesús. ¿Puedes entender el verso ahora? Los que reciben la abundancia de la gracia por el trono de la gracia y el don de la justicia. Su justicia, dikaios, imputado a nosotros ejercitando fe en Dios por Cristo Jesús. Y esa justicia es imputada a nosotros y es un don para nosotros. No lo ganamos por ley u obras o legalismo o ninguna otra cosa, pero reinamos en vida por la abundancia de la gracia, por un don de la justicia. Ninguna cosa menos que esto. Estas son las dimensiones del propiciatorio. El propiciatorio no puede ser ninguna cosa menos en las dimensiones de lo que yo estoy describiendo. Por eso el pecado reina para muerte, pero donde el pecado reinó para muerte, ahora la vida reina, gracia reina para vida eterna. Y cuando el pecado abundó, y sí abunda, somos pecadores. Y que no hagamos una provisión para pecar nosotros, pero cuando el pecado abundó, la gracia sobreabunda. ¿Por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio, porque Jesucristo fue juzgado por nosotros en nuestro lugar y Él satisfizo la justicia de Dios, el juicio de la santidad de Dios. Y Dios se complació por amor de su justicia en magnificar la ley. Fue puesto en el propiciatorio, satisfecho, propiciado con la sabiduría de Dios que proviene de Dios, de lo alto y no de la tierra. Por esta razón, cada creyente comienza a entender ese salmo fantástico, donde cada verso dice, su misericordia permanece para siempre. Salmo 136. Salmo 136. Vez tras vez, su misericordia permanece para siempre. ¿Por qué se repite cada vez esa frase? Porque Dios quiere que tú sepas lo que Jesucristo hizo. ¿Quién es Jesucristo? Y el propiciatorio ha sido reemplazado por un lugar de misericordia. La ley fue cumplida y está escondida y es satisfecha, y la justicia de Dios está propiciada. Y Salmo 89, 14, juicio y justicia, el lugar de su trono, pero después la misericordia para siempre.